Fantástico y bendecido martes 25 de noviembre del 2025. Se están cumpliendo 1206 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos, como siempre, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Hoy 25 de noviembre, antes de comenzar, tenemos que recordar que hoy se conmemora el Día de la Eliminación de las violencias contra la mujer, en un país que solo este año ha cobrado la vida de más de 600 mujeres en Colombia. 621 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia durante lo que lleva corrido de este año. No queremos ser valientes para sobrevivir, queremos ser libres para vivir. Una publicación que ha hecho Mafe Carrascal a través de su cuenta de X, que nos recuerda entonces la conmemoración del Día de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. Pero vamos comenzando entonces ya en materia. Nos dicen bodegas, nos dicen mamertos, nos dicen una cantidad de cosas, ¿no? Por cuestionar lo que publica un medio que ya sabemos cómo actúa. Aquí no vamos a tragar entero. No lo vamos a hacer. Menos también cuando hemos visto en los últimos días, El Espectador, por ejemplo, publica que llevaba meses publicando noticias falsas. Es que la prensa también hay que cuestionarla. Y ya, si todo resulta ser cierto, pues que caiga quien tenga que caer. Que se abran las investigaciones, y nosotros es lo que decimos y esa es nuestra posición, que se abran las investigaciones. Pero no comemos entero, no lo vamos a hacer y nos podrán decir bodegas, nos podrán decir lo que sea. Además, tampoco vamos a desconocer que Estados Unidos participará cada vez más activamente en las elecciones de nuestro país y así se burlen a través de la CIA. Fabrican informaciones que mediatizan para producir sismos políticos, un método cada vez más evidente. No sabemos si sea eficaz o ineficaz, pero es algo que es recurrente. Así que esa será siempre nuestra posición. Nosotros no vamos a tragar entero, no somos comité de aplausos y repito, si hay que investigar, pues que se abran las investigaciones, como lo ha dicho la propia Fiscalía, que va a hacerlo, ¿no? Que va a actuar en este sentido, y nos referimos obviamente al reportaje de Noticias Caracol, a esa investigación que ha hecho este medio. Pero repito, sabemos quién es Caracol, sabemos cómo actúa Caracol, sabemos cómo actúa también Ricardo Calderón, que le ha tocado salir a desmentir, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar callados y vamos a seguir defendiendo el gobierno del cambio. Y repito, que se abran las investigaciones es lo que todos queremos. De capos del narcotráfico e incautaciones de cocaína. Y este gobierno además, también es claro, dignificó a la fuerza pública, aumentó el pie de fuerza, como no lo hicieron los gobiernos anteriores, y ha aumentado la inversión por encima de 4% del PIB en el fortalecimiento de la fuerza pública. Entonces se ha hecho un trabajo importante también en captura de capos del narcotráfico e incautaciones de cocaína. Tomando esas palabras de Carolina Corcho, que no podemos desconocer la labor de este gobierno, también tenemos que decir, y no se trata de ser bodega, que este gobierno, que Gustavo Petro ha denunciado la participación de generales y miembros de la fuerza pública con las disidencias, con el ELN, con el Clan del Golfo. Este gobierno es el que más capturas ha desarrollado de miembros de la fuerza pública por infiltrar al Estado para entregar información y armas a los criminales. Que eso no se nos olvide. Y para complementar esto, me voy para la cuenta del sargento Chala. Y miren lo que publica el sargento. Entre 2022 y el 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro realizó la mayor depuración en la historia reciente de la fuerza pública.
Esta acción era necesaria e impostergable. Y su continuidad, por supuesto que resulta crucial. Al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, no le tembló la mano. La Dirección Nacional de Inteligencia desempeñó un papel fundamental en este proceso, dada la grave infiltración de esas instituciones por parte del narcotráfico y la criminalidad organizada. Varios altos mandos fueron destituidos, principalmente debido a cuestionamientos y vínculos con estructuras criminales. Algunos de ellos incluso figuraban en la nómina de estos grupos, dedicándose a proteger las rutas del narcotráfico y acumulando importantes fortunas ilegales. Si bien algunos fueron debidamente identificados, investigados y expulsados, otros decidieron retirarse voluntariamente para anticiparse a las inminentes consecuencias de las investigaciones. La labor de identificar y erradicar a estos elementos no fue sencilla, puesto que incluso las áreas de inteligencia y contrainteligencia de la propia fuerza estaban comprometidas. Estas dependencias llegaron a ser utilizadas para tácticas ilegales como el espionaje, las persecuciones e incluso la planeación de asesinatos, lo que las convertía en la práctica en centros de operación criminal dentro del Estado. Con la llegada de este gobierno se inició ese desmantelamiento de esa estructura politizada y criminal. Muchos ajúas. Quienes hemos contribuido, lo dice el sargento Chalá, a la purificación de las instituciones, nos enfrentamos ahora a una operación planeada y organizada por aquellos que instrumentalizaron el uniforme para delinquir. Desde la sombra y con el presunto apoyo de ciertas esferas del poder político, estas mafias continúan actuando de forma ilegal. Ellos son conscientes de la lentitud de la justicia que les permite maniobrar. La manipulación de pruebas y la creación de montajes, incluyendo chats, correos y audios falsificados, resultan tácticas accesibles para ellos, ya que cuentan con los medios técnicos, los equipos y de manera crucial el financiamiento por parte de ciertos sectores políticos y la amplificación mediática por parte de algunos medios de comunicación. En el informe expuesto por Noticias Caracol no debe verse como un tema aislado, sino más bien como una acción netamente política, coordinada y premeditada, enmarcada en una guerra por el poder que busca el debilitamiento del actual gobierno. El caso del general Juan Miguel Huertas tiene enemigos de peso que fácilmente le podrían gritar ¡Uah! Estamos ante mafias organizadas, cloacas de Lampa y estructuras diseñadas exclusivamente para delinquir que buscan mantener su impunidad y recuperar el control perdido. Aquí hay un artículo: Petro cumple barridas y purga en las fuerzas de seguridad colombianas. Es una explicación que me parece excelente, una persona que tiene como el poder, ¿no?, la voz para explicarnos esto. Repito, es un post del sargento Chalá. Y otro de los puntos que Caracol muestra en ese informe es que el gobierno busca legalizar hombres y armas de alias Calarcá a través de las empresas de seguridad. No podemos olvidar que, aparte de que Gustavo Petro ha denunciado esto, la gran investigación de Gonzalo Guillén, que también mostraba en ese artículo, esto fue en el 16 de febrero del 2025, una gran investigación donde demuestra que la seguridad privada en Colombia aportó en el 2022 el 1.2% del PIB con $1 billón y es manejada por gran medida o en gran medida por la delincuencia. El crimen organizado puede acceder de manera permanente a la Red Nacional de Circuitos Cerrados en condominios y otras instalaciones en el país. La Fiscalía General de la Nación se niega a investigar la gran corrupción en la seguridad privada, con al menos 500,000 de hombres en armas, o la entrega de un mismo caso a 5 o 6 fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo de otros. Esto es una publicación, repito, del 16 de febrero del 2025 por La Nueva Prensa, el portal de Gonzalo Guillén. Y hablando de Gonzalo Guillén, ha publicado: la verdad es que Caracol Televisión siempre le tapó a Duque, entre otras atrocidades,
Sus nexos con el narcotraficante Ñeñe Hernández, quien le compró los votos necesarios para ganar la presidencia, y mucho más. Y no se trata del espejo retrovisor. Esto es verdad, esto es una realidad, que no pasó absolutamente nada. Y miren estos casos, por ejemplo, la hermana del narcotraficante Ñeñe Hernández se declara en bancarrota del 2021. Apresado policía corrupto que prestó falso testimonio contra los agentes de la DIJÍN que destaparon la ñeñe política, diciembre del 2020. Tiene contratos con Aerocivil, empresa con la que volaba el piloto del cartel de Sinaloa que transportaba a Álvaro Uribe e Iván Duque, 2020. También en el 2020, el narcotraficante Ñeñe Hernández era amigo entrañable de oficiales de policía y el ejército que debían perseguirlo a él. Carlos Holmes Trujillo repatrió el cadáver de Ñeñe Hernández en 2 días, trámite que suele demorar alrededor de 1 mes. Todo esto son reportajes de La Nueva Prensa en el año 2020. Me invitaron con Duque y me metí una borrachera hasta las 3 de la mañana. Ñeñe Hernández. Piloto desaparecido en Guatemala con polvo blanco, el cartel de Sinaloa aportó 20 millones a la campaña de Uribe y pertenecía a una empresa en proceso de extinción por lavado. También del 2020. Piloto de campaña de Iván Duque y de confianza de Álvaro Uribe desapareció en Guatemala transportando polvo blanco del cartel de Sinaloa. El narcotraficante Ñeñe Hernández estuvo dedicado a la campaña de Iván Duque durante 7 meses. Investigaciones de Gonzalo Guillén y de Julián Martínez. Duque llamó a Ñeñe Hernández el 29 de junio del 2018 y hay un nuevo audio. Tenemos presidente, hijo de tantas. Otra, Sandra Isabel Aguilar fue la callita del narcotraficante Ñeñe Hernández para la campaña de Iván Duque en Santander. Nueva grabación, fraude electoral del narcotraficante Ñeñe Hernández para Iván Duque se extendió a Santander. Ahí tenemos una gran cantidad de artículos de investigaciones de periodistas serios, de periodistas de verdad. Entonces, no es descabellado, para nada, lo que dice Gonzalo Guillén. La verdad es que Caracol Televisión siempre le tapó a Duque, entre otras atrocidades, sus nexos con el narcotraficante Ñeñe Hernández. Ahí vimos la gran cantidad de artículos que ha publicado, investigaciones serias que ha hecho Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa, también en compañía de Julián Martínez. Una más. Narcotraficante amiga del general Zapateiro tiene manejo sobre el aeropuerto donde está la principal base antinarcóticos de Colombia. Vamos a leer este artículo 10 de septiembre del 2021. ¿Qué dice acá? Bueno, a ver. Por Gonzalo Guillén y Julián Martínez. El aeropuerto de San José de Guaviare, la base antinarcóticos de la Policía Nacional y de la DEA americana más importante de Colombia, tiene manejos abiertos de la narcotraficante Solid Murcia Pérez, quien a su turno es íntima amiga de su asiduo visitante, el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro. Solid Murcia Pérez nació en Jacopí, Cundinamarca, tiene 46 años de edad y es conocida como alias Camila. Pertenece, de acuerdo con fuentes militares, a la banda criminal del narcotráfico Los Urabeños. En 2010 fue apresada durante la operación Resplandor y aceptó ser culpable de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Aquella vez cayó en poder de la DEA de Estados Unidos y la Unidad Nacional Marítima de la Fiscalía General Colombiana. Cada vez que viene al Guaviare, el general Zapateiro entra a las oficinas de la señora Solid Murcia, a quien saluda de beso y abrazo, dijo una fuente del aeropuerto. En las diferentes ceremonias, incluidas las presidenciales, agregó la fuente, en el aeropuerto siempre acomodan sillas, acomodan un palco, comitivas, y ella siempre está en la primera línea con ellos. Otra fuente aseguró que cuando llega cualquier comisión del gobierno, el primer lugar que entran es a la oficina de ella. Por eso se jacta de tener, y de verdad la tiene, una gran cercanía con el general Zapateiro, recomendada por él en los más altos niveles. Por medio de un correo electrónico y en conversación con la coronel Sandra García, su asesora de comunicaciones, La Nueva Prensa invitó al general Zapateiro a dar su versión y obviamente no respondió. La última anotación judicial concerniente a la señora Solid Murcia Pérez aparece en un nuevo expediente penal por narcotráfico contra ella. Se trata de una investigación radicada el 23 de mayo del 2019 en el Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá. En este caso no ha habido juicio. El nombre oficial del aeropuerto antinarcóticos de San José de Guaviare es Capitán Jorge Enrique González Torres.
La oficina de Solís Murcia Pérez está alojada en el local número 6 del aeropuerto. Está allí desde el 28 de noviembre del 2017, cuando el departamento de Guaviare y Michel Andrés Florido Murcia, hijo de ella, firmaron el contrato de arrendamiento número 1305, con una duración de 4 años y 6 meses, de modo que expiró el 27 de mayo del 2022. Esa oficina está unida a un terreno administrado por Solís Murcia Pérez, el cual conecta directamente la pista del aeropuerto con un embarcadero sobre el contiguo río Guaviare. La Nueva Prensa constató en San José del Guaviare que aquel terreno pertenece a un narcotraficante conocido como el Venezolano. Se encuentra a 10 metros de la pista del aeropuerto. Solamente los separa una reja. El hijo de Murcia Pérez hace el papel de testaferro de ella para negociar con el Estado. Si bien ella no puede hacerlo por sus antecedentes judiciales, él, como se dijo, firmó el contrato de arrendamiento de la oficina y enseguida le cedió a su madre el manejo de la oficina aeroportuaria número 6. Ahí están los documentos publicados por este gran medio, La Nueva Prensa. Es el contrato de arrendamiento de la oficina aeroportuaria de Solís Murcia con el departamento de Guaviare. Andrés Florido Murcia y su madre han incumplido durante un año el pago del arrendamiento y el pasado 19 de julio la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Guaviare inició un proceso administrativo por incumplimiento contractual. La mayor cantidad de polvo blanco que sale al mundo por vía aérea proviene de 4 municipios del Guaviare que concentran más de 3.226 hectáreas sembradas con hoja de coca. En el Guaviare, ¿no? De acuerdo con el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, esos municipios son Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare. Por ejemplo, el avión del publicista Miguel Jaramillo Arango, esposo de la cómica Alejandra Azcarte, que cayó en la isla de Providencia el pasado 23 de mayo con media tonelada de polvo blanco del cartel de Sinaloa, había hecho 5 vuelos en días anteriores a pistas del narcotráfico en Guaviare, según lo comprobó la DEA. Esa aeronave era piloteada por Juan Camilo Cadena, quien también estuvo transportando durante las pasadas campañas políticas a Álvaro Uribe Vélez y a la ex senadora Nora Estela Tovar. Solís Murcia Pérez fue jefe de finanzas del narcotraficante Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, extraditado a Estados Unidos en mayo del 2008. Desde entonces, de acuerdo con la investigación por la que cayó en 2010, ella le manejó los negocios en combinación con los urabeños, principalmente para el transporte terrestre y marítimo de polvo blanco, desde los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, norte de Santander, Caldas, Tolima y Cundinamarca. Estas funciones cesaron cuando fue apresada. Resultó condenada por confesión propia mediante sentencia el 13 de diciembre del 2010, que quedó a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá y estuvo presa en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá hasta el 2013. Ya en libertad se estableció en el Guaviare. Esto fue denunciado hace varios años y no pasó absolutamente nada. Repetimos, esta publicación es del 10 de septiembre del 2021, más de 4 años, y no ha ocurrido absolutamente nada por parte de la Fiscalía. Entonces, nosotros repetimos que la Fiscalía investigue. Como lo ha anunciado, ¿no? La fiscal general Luz Adriana Camargo le ordenó al delegado contra la criminalidad organizada investigar la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC. Además, se compulsaron copias a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del brigadier Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados. Precisamente, de Juan Miguel Huertas ha negado, y estábamos esperando también el comunicado por parte de él. Nosotros acá siempre esperamos comunicados de las personas involucradas, de las personas que salieron en ese informe, y así manejamos pues la información. ¿Qué dijo Juan Miguel Huertas? Pues aquí tenemos el comunicado, vamos a ampliarlo para leerlo aquí para todos. A ver, comenzamos. Comunicado a la opinión pública. En relación con las afirmaciones difundidas recientemente en un especial periodístico emitido por Noticias Caracol y ante las versiones que han circulado en algunos medios de comunicación y plataformas digitales, me permito informar a la opinión pública lo siguiente. Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales.
Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley. Las afirmaciones divulgadas supuestamente basadas en archivos incautados a alias Calarca carecen de soporte verificable, no han sido validadas por la autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad, mi trayectoria profesional, precisamente dedicada con resultados operacionales a combatir a los mismos grupos sobre los cuales hoy se pretende insinuar un vínculo inexistente. Quiero ser enfático en los siguientes puntos por los cuales representan mi verdad inquebrantable. Sobre la supuesta colaboración y la movilidad. Es materialmente imposible que yo haya ofrecido movilidad o protección en retenes a personas vinculadas con actividades ilegales, ya que durante el periodo de mi retiro previo a mi reintegro no tuve asignado ningún tipo de esquema de seguridad ni vehículos oficial, en los cuales persuadiera la seguridad de los puestos de control de las fuerzas públicas en todo el territorio nacional, o los protocolos de seguridad para el ingreso a guarniciones militares. De igual manera, no contaba con personal bajo mi mando, ya que gozaba del estatus militar en uso del buen retiro. Por lo tanto, sería imposible que yo prestara algún tipo de beneficio al personal al margen de la ley. En relación con la intención de crear una empresa de seguridad que sirviera como fachada para obtener beneficios económicos y garantizar la movilidad del personal armado al margen de la ley, dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones. Con mi historial profesional y con la documentación oficial que respalda mi conducta durante toda mi carrera militar, he estado dedicada a combatir la ilegalidad, no a protegerla. Igualmente, es totalmente falso que haya existido algún acuerdo, pacto o entendimiento que pueda interpretarse como protección, inmunidad o apoyo operativo hacia organizaciones al margen de la ley. Aquí tengo la continuación. Un oficial de uso de buen retiro, sin mando, sin tropa, sin jurisdicción y sin autoridad operativa, no puede, bajo ninguna circunstancia, incidir en acuerdos de esa naturaleza, los cuales corresponden exclusivamente a los comandantes de cada área de operación militar asignada. Segundo, sobre las supuestas reuniones en Venezuela. Rechazo de manera absoluta las versiones que indican que habría participado en encuentros en Venezuela con estructuras disidentes. A lo largo de mi vida no he visitado en ningún tiempo mencionado país, como se puede evidenciar en los registros oficiales de salidas e ingresos del país en Migración Colombia. Ni mucho menos he realizado algún tipo de acuerdo o negociación con actores ilegales dentro o fuera de nuestro territorio nacional. Las versiones relativas a supuestos encuentros para discutir presupuestos o adquisición de armas son falsas y buscan exclusivamente difamarme. Las grabaciones, testimonios o menciones difundidas carecen de sustento verificable y contradicen la documentación oficial que acredita mi presencia en territorio nacional y en cumplimiento de mis responsabilidades durante los periodos mencionados. Tercero, sobre señalamientos relacionados con mi salida temporal del servicio. Algunas voces han pretendido vincular mi retiro temporal con supuestas irregularidades. Aclaro que dicho retiro obedeció a señalamientos infundados que pude desvirtuar plenamente, razón por la cual se estudió y se dio viabilidad de ser llamado de nuevo al servicio activo. Todo está acreditado en los archivos institucionales y en las decisiones administrativas que reposan en la documentación oficial. Finalmente, he servido al país durante más de 30 años guiado por los principios de honor, lealtad, disciplina, sacrificio y absoluto respeto por la legalidad. Las acusaciones divulgadas, además de carecer de pruebas reales, desconocen la estructura operativa de las fuerzas militares y buscan afectar mi trayectoria y mi nombre sin sustento alguno. Me pongo a entera disposición de las autoridades competentes para aportar toda la documentación requerida, aclarar cualquier inquietud y emprenderé las acciones legales necesarias contra quienes de manera irresponsable difunden afirmaciones falsas que lesionan mi honra, mi buen nombre y afectan incluso a mi familia, Brigadier General Juan Miguel Huertas Herrera. Por otro lado, también Indumil, el presidente de Indumil, ha publicado un comunicado también. Dice ese comunicado que no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados.
Indumil niega vínculos con las disidencias de las FARC y otros grupos al margen de la ley, y aquí vemos el comunicado. La misión de Indumil consiste exclusivamente en la producción y comercialización de armas, municiones, explosivos y accesorios destinados a la seguridad y defensa del país. Sus funciones no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada. El proceso de adquisición de armas por parte de empresas de vigilancia privada está estrictamente regulado y comprende varias etapas que no dependen de Indumil. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adelanta validación y autorización previa de las empresas. El Departamento Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares, es la única autoridad encargada de expedir permisos de adquisición, porte o tenencia. Indumil interviene únicamente al final con la facturación y entrega del material, una vez se verifica la existencia del permiso válido. Esta estructura garantiza la independencia entre actores del proceso y asegura la trazabilidad obligatoria en cada operación comercial. En el material conocido a través de la nota periodística emitida, la fuente citada por el medio de comunicación identificada como un presunto jefe guerrillero hace referencia al director de Indumil, cargo que no existe en la entidad. Otra inconsistencia. Sin mencionar en ningún momento un nombre en particular, es el medio de comunicación quien al parecer asocia dicha referencia con el actual presidente de la industria militar, situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes a fin de que se realicen las verificaciones correspondientes y se dé plena claridad sobre los hechos mencionados. El presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley. La actual presidencia de la industria militar ha orientado su gestión al fortalecimiento de los sistemas de control interno, transparencia y rigor técnico-industrial en todos los procesos. La entidad reafirma su compromiso con el cumplimiento estricto de los marcos normativos que regulan la producción y comercialización de armamento y explosivos en Colombia. No permitirá ni ha permitido hecho, actuación o gestión que vulnere la ley, los protocolos institucionales, las normas vigentes o el marco regulatorio del sector defensa. La entidad opera bajo estrictos estándares de legalidad, trazabilidad y transparencia. Indumil se encuentra a disposición también de las autoridades competentes para atender lo que requieran en sus procesos de verificación o investigación con el propósito de que se pueda dar claridad a los hechos mencionados. ¿No? Ahí se van cayendo o se van dando varias inconsistencias que repetimos, que se investigue, Dejamos claro nuestra posición, que se investigue y que se llegue al fin de todo esto. Porque, como lo hemos dicho, nosotros todos hemos visto actuaciones a lo largo de la historia del ejército. Actuaciones reprobables. Incluso les comenté del testimonio de un vigilante del Putumayo que me hablaba incluso que por allá le tenían era miedo al ejército. Entonces, que se haga la investigación. Y como lo dijimos y como lo dijo el propio sargento Chalá, en este gobierno, entre el 2022 y el 2024, se realizó la mayor depuración en la historia reciente de la fuerza pública. Esa acción era necesaria e impostergable. Y vean que, repito, díganos bodegas, díganos mamertos, díganos lo que quieran. Pero aquí no vamos a caer en ese juego. Y repito, no somos comité de aplausos. Eso lo quiero dejar bastante claro. Acaba de publicar Gustavo Petro otro post. Y ahora vamos a leer los posts que envió el día de ayer, por si no los han visto en el video anterior. La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a los Estados Unidos para un posible indictment y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase Petro es el jefe de los narcotraficantes. Es que esto tiene que tener relación y no se puede analizar o tomar como cierto todo lo que dice Caracol. Y sí, lo decimos, Caracol, ese medio putrefacto
que todos los días miente. Todos los días miente. Las cosas positivas las ocultan. Y a esto sí que le dan despliegue mediático. Y es muy coordinado todo. No había terminado de emitirse ese noticiero cuando ya estaban saliendo a atacar al gobierno, a atacar al presidente, a pedir incluso su destitución, su juicio, en fin, como varias personitas despreciables que tenemos aquí ahora a continuación. Eso es lo que nosotros hacemos y de esa forma transmitimos la información para todos ustedes. Expresión mentirosa con la que tratan de destruir a mi familia y al progresismo colombiano. La acusación contra el general Huertas es falsa, porque tal como dice el comunicado del Ejército Nacional, el general Huertas fue sacado del servicio en el año 2021. Y aquí hacemos entonces un frenazo y nos vamos para el comunicado del Ejército, que también lo tenemos aquí preparado para mostrárselo a todos ustedes. El Comando del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública en relación con los hechos que han sido noticia los días 23 y 24 de noviembre del presente año en diferentes medios de comunicación referente a los señalamientos que se hacen en contra de un alto oficial de la institución que 1. El oficial general sobre el cual se hacen los señalamientos ingresó nuevamente al servicio activo en agosto del 2025, toda vez que desde el año 2021 había sido retirado de la institución por decisión del gobierno nacional. No obstante, en relación a la gravedad de los hechos denunciados, se impartió la orden de dar inicio a las investigaciones internas correspondientes, como son la apertura de la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas a que haya lugar, con el fin de verificar si durante el tiempo en que ha venido ejerciendo su investidura, cargo o funciones ha incurrido en algún comportamiento o conducta contrario a derecho, el cual pudiera constituir la comisión de una falta o de un delito. El Ejército Nacional ratifica su disposición para entender, apoyar y colaborar de manera armónica con las autoridades competentes en cada caso particular, con el fin de dar celeridad, oportuna respuesta a los requerimientos que fueren solicitados para el esclarecimiento de los citados hechos. La Fuerza reitera que frente a situaciones de carácter personal e individual del personal militar en uso del retiro deben ser asumidas a mutuo propio ante las autoridades competentes, pues la condición de que genera un vínculo con la institución castrense se desprende de la naturaleza del servicio y su calidad de servidor público. En el marco de las políticas de transparencia institucional, el Ejército Nacional ratifica su política de cero tolerancia con cualquier acto que viole o afecte la legitimidad e imagen institucional, para lo cual continuará fortaleciendo los principios, valores y virtudes del militar colombiano. Ese es el post que hace referencia al comunicado al que hace referencia Gustavo Petro. Entonces, volvemos al post. La acusación contra el general Huertas es falsa porque, tal como dice el comunicado del Ejército Nacional, el general Huertas fue sacado del servicio en el año 2021, antes de mi gobierno, por quienes controlaban en ese momento al ejército y a quienes, en el caso del general Zapateiro, lo comandaban y sobre quien tengo serias dudas de sus conductas. ¡Ajúa! Por ahí van los tiros. El reingreso del general Huertas solo se dio en agosto del 2025, hace algo más de 3 meses, tiempo que no le dio para ponerse como funcionario público en contacto con Calarcá. Con Calarcá, hoy hay negociaciones en primera fase sin que hayan avanzado a una negociación avanzada de paz y sin cese al fuego. Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro ejército y solo de él dependerá si se rompen las negociaciones. La posibilidad de una negociación seria está en que Calarcá colabore en transformar las zonas que de hoja de coca en la selva amazónica del Guaviare y el Meta en selva original y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta. Entonces dice acá César, José, se le recuerda nuevamente a los golpistas, a los chismosos, a los calumniadores sin pruebas y a algunos periodistas que hacen parte del periodismo prepago que la difusión de calumnias y noticias falsas que puedan dañar el buen nombre de personas o instituciones, crear desinformación, caos colectivo o desembocar en pánico económico es un delito tipificado en el artículo 302 del Código Penal. ¿Cuándo veremos las rectificaciones?
ante tantas noticias erróneas, falsedades y chismes que todos los días brotan del director de Caracol, el director Juan Roberto Vargas y su investigador estrella Ricardo Calderón, quien en muchos de sus informes usan supuestos no confirmados para crear confusión y desconfianza hacia el gobierno actual. El periódico El Espectador y su solapado director Fidel Cano, quien hace poco confesó públicamente que durante meses emitieron informaciones falsas. El canal Red Más Noticias y su director Giovanni Celis, quienes de su periodismo arribista todos los días lanzan insinuaciones para deslegitimar al gobierno actual. El arribista Gus Gómez de Caracol Radio, quien también es caja de resonancia de chismes. El pasquín innombrable, que se convirtió en un pasquín de chismes, igual que su directora y hoy candidata a la presidencia, la señora Innombrable. El director de Blue Radio, Néstor Morales, el cuñado de Iván Duque y su empleado, Ricardo Espina. El director de la FM, el señor Juan Lozano y la señora Darcy Quinn, la esposa de Alberto Ríos, el magnate de los servicios públicos. Medios poderosos como El Tiempo, de Sarmiento Angulo, el hombre más poderoso de Colombia bajo la sombra. El periódico El Colombiano y su directora Luz María Sierra, quien no disimula su animadversión personal contra el presidente. La señora Claudia Gurizati, de NT24, eterna opositora del progresismo desde su tribuna de extrema derecha. Los eternos difusores de chismes, Miguel Polo Polo, Luis Carlos Vélez, Nazar, María Fernanda Cabal, Catherine Miranda y otros más que se prestan para difundir tantas calumnias sin pruebas contra el presidente y su gobierno. ¿Será que en adelante tocará entonces exigir rectificaciones vía tutela? Ojalá. ¿En dónde les quedó su ética profesional si es que la han tenido alguna vez o si se las enseñaron en la universidad? Lo que están haciendo los poderosos medios de comunicación privados ya raya en lo criminal, decimos nosotros hace rato. No solo arman, difunden noticias basadas en chismes, sin confrontar con la contraparte, olvidando su responsabilidad social constitucional, sino que también se aprovechan de su posición dominante para destruir sus contradictores, sin importarles la ética periodística, la credibilidad y el prestigio de su propio gremio. Las instituciones nacionales e internacionales que regulan el ejercicio periodístico tienen que sentar un precedente en Colombia, porque se ha vuelto costumbre que los poderosos medios de comunicación privados tergiversen y acomoden noticias para calumniar sin pruebas al presidente de la República y a su gobierno, con el objetivo de crear un ambiente de caos institucional. La desinformación y el chisme son la principal estrategia de la derecha y del poderoso establecimiento tradicional para confundir a la gente, para sabotear, para distraer y para desestabilizar al gobierno actual. Los poderosos y multimillonarios medios de comunicación privados diseñan una matriz de opinión que simplemente es un libreto de desinformación y confusión, acomodado a sus intereses político-económicos y con ayuda del periodismo prepago, crean una realidad falsa y manipulada que difunden masivamente y de forma permanente y constante para engañar y confundir a miles de ingenuos. Afortunadamente existen las redes sociales para hacerles contrapeso y para abrirle los ojos a la gente. Por esa razón el progresismo necesita con urgencia sus propios canales de comunicación para que haya más competencia y mayor equilibrio informativo. Proceso de comunicación, ¿no? Qué bueno el post, muy bueno el post de César José. A mí me gusta traer aquí ¿cómo se...? Traerlo a él, pues. ¿Cómo les parece? Entonces, si no vieron el video de ayer, que lo subí un poco tarde, escuchen esto. Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad es gracias a eso. En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales. Y digan lo que quieran, búrlense del presidente. Por ahí estaba leyendo hace poco a Melquisedec, bueno, lo vi, a Melquisedec. ¿Qué podemos esperar de esa gente? ¿Qué es lo que podemos esperar? Y recuerden lo que mostramos, que muestra y publica Gonzalo Guillén, de cómo Caracol Televisión le tapó a Duque todo, incluida los nexos con el narcotraficante Ñeñe Hernández, quien le compró los votos necesarios para ganar la presidencia y muchísimo más. Ahí lo vimos. El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo.
En el gobierno de Duque, la entrega de permisos legales a criminales fue masivo. El negocio se intentó perpetuar, pero lo detuvo este gobierno y Gustavo Petro. Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato. La contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de esa información. ¡Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública! Caracol ha cometido ya varios errores de esta magnitud y en algunos ha rectificado. Siempre tiene la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tener redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Es una forma de exhibir poder extranjero entre los países. Con la CIA me reuní para recibir informes de oficiales corruptos a los que le presté atención, guardando prudencia sobre la veracidad de la información. El periodista no lo hace, y ahí su responsabilidad. En aquella ocasión me hablaron del general Huertas, que no estaba en el ejército, y mencionaron posible relación con un grupo armado, pero mencionaron otro grupo diferente al de hoy. Por eso sé que el nuevo informe es falso. Investigué lo que sucedió y determiné que la creencia de la CIA no era certera. Se trataba de un operativo contra el ELN que en el momento de ejecutarse fue saboteado por la presencia de un helicóptero en el lugar de los hechos que alertó al grupo armado. Mi investigación sobre los hechos determinó que el helicóptero era de la policía y no del ejército, con lo cual el general Huertas no tenía nada que ver. De Wilmer no se dijo nada. A la CIA también la engañan. La alta corrupción en el país producto del narcotráfico hace que existan bandas delincuenciales en el ejército dirigidas por oficiales de alto rango. Utilizan la inteligencia, los polígrafos e informes de inteligencia que resultan falsos para sacar del camino injustamente a oficiales de alto rango que representan un peligro para sus carreras o que no son cómplices de sus actividades criminales. La CIA cae también en esos errores porque los norteamericanos aún no saben que el gran narcotráfico siempre penetra el poder político de la nación. Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, y las órdenes vienen desde su gobierno. No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se dé cuenta que los informes que recibe vienen del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones. Narcos y altos dirigentes del gobierno norteamericano coinciden en su intención de derrocar al gobierno. Los uno para recuperar los negocios golpeados, los otros por antiguos odios contra la revolución cubana que extienden ignorantemente a todo el progresismo latinoamericano y los lleva a regresar a la época en la que apoyaron a Pinochet y Videla, que tanto dolor desataron en nuestro continente. Unos quieren negocios, otros quieren impedir que ganemos las elecciones. Poco a poco se va desvirtuando el informe de Noticias Caracol. ¿Y qué va a pasar? Porque como estando acá en Colombia, claro que uno siente todo esto, ¿no? La avalancha de desinformación, los comentarios de la gente, que eso es lo que buscan. ¿Y qué va a pasar con eso? El daño lo hicieron. El daño lo hicieron. Y repetimos, nosotros aquí no es que seamos bodega como me han tratado. No, no soy ninguna bodega. Yo no tengo contrato con el gobierno. Nada, voy solo. A mí nadie me influencia, nada. Hago mi trabajo lo mejor que puedo, solamente buscando la transformación del país. Y solamente como yo lo tengo de eslogan, lo tengo de misión del canal, por ejemplo, ¿no? Y no es comparar, porque allá sí y aquí no. Por esa gente, por esos miserables que quieren volver al poder. Y hablando de personas miserables, hay muchas en este país de ese lado político. Uribe, por supuesto, será el más despreciable. Pero Ingrid Betancourt no se queda atrás. Miren esto. El Congreso de la República debe enjuiciar a Petro ya. Traición a la patria es el máximo delito de un presidente. Los congresistas prevarican al no hacerlo. Corte Suprema de Justicia debe actuar ya. Nuestra democracia está en máximo peligro. Nuestro ejército debe abstenerse, ojo con esto,
Y estoy esperando que reaccione Gustavo Petro, no sabemos si lo haga. Nuestro ejército debe abstenerse de obedecer a los delincuentes que se tomaron la presidencia y la fiscalía. Petro debe irse ya. Esto que dice esta mujer, por allá Donald Trump, el colorado, el anaranjado, como le dice Gonzalo Guillén, el colorado del norte, incluso llamó a pena de muerte a unos congresistas porque habían insinuado que el ejército no los debería obedecer. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Eso es un delito. Es un delito. Traición a la patria, dice la impresentable Ingrid Betancourt, una infeliz que vive de la teta pública y que cada 4 años viene desde Francia a timar parroquianos. Pobres. Uy, Dios, qué argumentos tan chimbos los de esta mujer. Eso de llamar a las Fuerzas Armadas a desobedecer al comandante en jefe no es un presunto delito que debe investigarse en profundidad. Es un delito expreso, con pruebas y pleno conocimiento. Oiga Fiscalía, oiga Policía, oiga Ejército, oiga Procuraduría. Existe la ley. Y esto es un delito. Sigamos con personitas despreciables. Humberto de la Calle. En esta larga lucha contra la delincuencia y el narcoterrorismo, el Estado ha tenido al frente grandes desafíos, pero lo revelado anoche por Caracol es realmente inédito. No solo la filtración, sino la supuesta cooperación entre sectores del Estado con la criminalidad. Humberto de la Calle. ¿Inédito? ¿En serio? ¡Qué vergüenza su negacionismo! ¿En dónde estaba cuando el paramilitarismo se tomó grandes sectores del Estado? El DAS, el Congreso, las Fuerzas Armadas y un largo etcétera. Cara dura, le dice Alejandra Miller. Más. Luis Carlos Reyes. Este chiquitín, este Mr. Tax, es otra persona despreciable. Es mi opinión. Y estuvo en el gobierno. Da por hecho. Y que es real. Yo a nunca le he comido. Lo único bueno que tenía era los TikToks que hacía. Dándose las de ama de casa y cocinando. Me parece impresentable este chiquitín. Esto es inaceptable si hay filtración del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia por parte de las insurgencias con la complicidad de un general de confianza del presidente. La Fiscalía tiene que investigar. ¿Qué le dice Romarosa? ¡Claro! Que la Fiscalía debe investigar los nexos de las disidencias narcotraficantes con miembros del Ejército, la DNI y con la Corte Suprema. Los nexos narcotraficantes y el contrabando con funcionarios de la DIAN. Y también se deben investigar los vínculos presuntos de Mr. Tax con Papá Pitufo. En toda tu carita. Chiquitín. Chiquitín. Espere que por acá tengo más. A ver si lo borraron. No. Vean este. Luis Gilberto Murillo. Otro chiquitín. ¿Y estos son los del Frente Amplio? ¿Este es candidato en el Frente Amplio? Bendito sea. La política de paz total fracasó. Los bombardeos en los que mueren menores de edad reclutados por organizaciones criminales, el aumento de la violencia en todo el país y las denuncias sobre cooptación de instituciones de inteligencia y contrainteligencia son evidencia de ello. En mi gobierno, Garzón. La prioridad será depurar y fortalecer las instituciones de seguridad, recuperar las capacidades militares, policiales y de inteligencia y robustecer el aparato judicial. Seremos firmes, dice. Murillo, es decir que usted ya actuó como perito, validando pruebas que no se presentaron, juez juzgó en función de ello, verdugo sentenció la paz en función de la anterior. ¿Así quiere llegar alguna vez a la presidencia? Apoyando y usando montajes de Caracol. Caracol miente. Ay, doctor, no me crea tan. Un refrito de 1 año y medio sin que alias Mordisco presente las famosas pruebas, unas grabaciones que comprometen más a la Juba Zapateiro que al gobierno. No me diga que necesita supositorios. Vea, nos creen estúpidos.
¿Qué más hay acá? No, ya tengo a Murillo, tengo otro, que se me está colocando lento esto. A ver. Personitas despreciables, Jubinao. Y tal como temíamos, Petro salió con la peor respuesta posible, negarlo todo. Entonces dice Gustavo González, entonces Petro tiene que aceptar como verdad todo lo que diga un medio para que no lo acusen de encubridor. Negar información que puede estar manipulada también es válido. Sea más sensata, señora. Deje tanta histeria. Estamos en la sección de personitas despreciables. Y aquí entra Mónica Rodríguez. Ricardo Calderón es un periodista serio, juicioso y riguroso. No hace relaciones públicas, no es un periodista de oficina o de cabina como tantos en el país. Mi admiración siempre por su impecable trabajo. Dice la gata en el tejado, esto suena a lambona pidiendo trabajo. Llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track. Aquí en Colombia con C, así que no se me vaya mi señora, no se me vaya mi señor, que todavía hay más. A esta presentadora le va a pasar lo mismo que a Félix de Bedún, ¿no? Metiendo las manos del fuego y se terminaron quemando. Pero bueno, estamos en ñapitas, estamos en el bonus track que tenemos acá en nuestro contenido y tenemos que hablar de Iván Cepeda, que estuvo en México, está en México, bueno, he visto posts recientes incluso, pero allá en México, la Cámara de Diputados le hace un homenaje a Cepeda por su impecable trayectoria política. Es chistoso, ¿no? Algunos mamarrachos que solamente escriben detrás de un teclado y se ocultan detrás de un teclado o de una imagen falsa. Como dicen que cuál trayectoria Iván Cepeda. Eso es ser uno ignorante en la vida. Eso es uno ser ignorante en la vida. Pero dejémoslos y escuchemos entonces más bien a Iván Cepeda. Quiero darle la bienvenida de manera oficial aquí a la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de México al senador Iván Cepeda, quien es candidato presidencial de la República de Colombia por el Pacto Histórico. Así como también darle la bienvenida a la representante de la Cámara por Bogotá, a la diputada Mafe Carrascal. Buenos días y me complace mucho estar aquí en México, agradecer diputado Santiago Rodríguez, esta invitación que se nos ha hecho a un muy importante espacio de reflexión. América Latina ha sido una zona de paz, es una región en la cual no se han presentado conflictos transnacionales y por eso queremos desde aquí, desde México, respaldados por esa relación fraterna que une al presidente Petro con la presidenta Sheinbaum, a nuestros partidos políticos, Morena, Pacto Histórico, lanzar un mensaje y un llamado a la paz, a la seguridad en nuestra región. El pueblo de México y el pueblo de Colombia somos pueblos hermanos de esta patria grande de Latinoamérica y que siempre hemos luchado por nuestra paz y por nuestro bienestar. Hacer un reconocimiento a la trayectoria de nuestro compañero militante desde la izquierda, desde el humanismo, a nuestro compañero Iván Cepeda, porque hay que decirlo claro que a la derecha llamarla como lo que es. Son antiderechos, fascistas, conservadores e hipócritas. Por eso nos hermanamos, porque creemos firmemente que desde la izquierda, desde generar condiciones para que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos. Destacar que la amistad, la cooperación, el trabajo mancomunado entre los gobiernos de la presidenta Sheinbaum y el presidente Petro. Bueno, escuchamos entonces a Iván Cepeda ese homenaje que le rinde la Cámara de Diputados de México y también vimos esta imagen. Iván Cepeda con Claudia Sheinbaum. Me gusta esta imagen, dice: reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional de México. Tuve el honor de reunirme con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pude transmitirle la admiración y el reconocimiento que ella suscita en Colombia como jefa de Estado. Mi agradecimiento por este productivo encuentro. Sí, señor, admiración por mi parte, toda.
la admiración a Claudia. Me parece una excelente mujer, una excelente presidenta, en fin. Bien, por ese encuentro entonces de nuestro candidato Iván Cepeda. Recordamos el sábado la actividad, ¿no? El sábado vamos a darle visibilidad a esta actividad. Espere un momento, entramos a la página de nuestro candidato Iván Cepeda para que vayamos, ¿no? Nos encontremos allá. Yo, si Dios me lo permite, allá estaré presente. A ver, aquí hay un post antes de pasar a eso. Hoy, como lo dijimos al principio, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy debemos recordar a las víctimas de la violencia machista y también a las mujeres que resisten, lideresas que con su fuerza y compromiso han logrado avances para eliminar esta forma de violencia y lograr transformaciones culturales para la revolución ética que requiere Colombia. Y eso lo acaba de postear, está fresquito, está recién posteadito, está calentito lo que acaba de decir. Y esta es la invitación a la que pues nos sumamos todos y que queremos pues vernos allá, ¿no? Quiero ver esta maratón de dibujo. 64 artistas, dibujantes, ilustradores, diseñadores, tatuadores, caricaturistas y creadores de distintos campos crearán obras en vivo por turnos de 1 hora, cada obra 350,000 pesos, subasta de algunas piezas a las 4:30, entre las 4:30 a las 6:30 de la tarde, hay estampatón de camisetas, zonas de tatuaje, comida, bebida, memorabilia y música. Va a estar tremendo parchecito, como dice, artistas por Iván. Sábado 29 de noviembre de 2 a 7:30 de la noche, Mapa Teatro, carrera séptima, número 2308. Un evento para recaudar fondos para la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro. Siempre me cuesta, ¿no? Acostumbrado pues a decir allá en España, bueno, en Europa, pero hablo de España, tú no dices buenas noches sino hasta las 8. A las 7:30 sería buenas tardes todavía. Entonces tengo que cambiar, porque allá a esa hora todavía está clarito. No ha oscurecido. Bueno, una linda iniciativa que esperamos entonces que se recauden muchos fondos para la campaña presidencial de Iván Cepeda. Esto es lo que nos gusta. Esta es la forma que nos gusta de hacer política. No alianzas con el Centro Democrático y Cambio Radical. Seguimos esperando pronunciamientos por parte de las directivas del pacto y silencio total. Increíble. Pero no vamos a echarle leña al fuego. La denuncia está hecha y vamos a ver qué ocurre. Pero eso que hicieron, vergüenza. ¿Qué es estrategia? ¿Qué es esto? ¿Cuál estrategia? ¿Dónde puede haber una estrategia que un comité le dé aval a un candidato que también está patrocinado o tiene el aval del Centro Democrático de Cambio Radical y también del Pacto Histórico? Vergüenza total. Y silencio. Siguiente ñapita. Ayer nos dimos cuenta, ¿no? Nos vimos esa votación en la Corte Constitucional donde queda la reforma pensional en manos de un conjuez. ¿Y a quién le quedó esa responsabilidad? Su nombre, Carlos Pablo Márquez. Bueno, Colombia, ya sabemos que este uribista hundirá la reforma pensional. Y nosotros, calladitos. Y por otro lado, nada de la personería. Vamos a esperar el día de hoy. ¿Y qué? La personería completa para la inscripción de nuestros candidatos. ¿Dónde está el comité del pacto? Estarán trabajando duro para eso, ¿no? Qué increíble. Entonces, este señor, ha tenido cargos técnicos, ocupado puestos claves en gobiernos de Uribe Santos, incluyendo asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio, 2006 a 2008, superintendente delegado para la protección de la competencia, 2010-2012, director ejecutivo de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones, CRCA, 2012-2015. ¿Qué futuro nos espera? El futuro, no hay ningún futuro con la reforma pensional. Sí hay futuro, obviamente, para las personas beneficiarias. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nos la van a hundir.
Y entonces, ¿quioticos? ¿Quioticos? 5 minuticos más. Tenaz. Este video no tiene un segundo malo. Siguiente ñapita. Y ya lo había puesto en este canal, en Colombia con C. Pero me gusta volverlo a traer. Escuchen esto. Al presidente Petro de ser un líder del narcotráfico, pero durante el gobierno Petro se han incautado más de 2.700 toneladas de cocaína, la cifra más alta en la historia de Colombia. Todo lo contrario a lo ocurrido con el presidente Álvaro Uribe, estrecho aliado de los Estados Unidos, que figuraba en los archivos del Departamento de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos como el narcotraficante número 82. Incluso el general jefe de seguridad de Uribe fue condenado en Estados Unidos a 13 años de cárcel por narcotráfico. Este nuevo uso espurio de la lucha contra el narcotráfico beneficia a los verdaderos narcos que continúan introduciendo toneladas de drogas en Estados Unidos, residiendo en Miami y blanqueando su dinero en los bancos de ese país. Pedimos respeto al derecho internacional, la solidaridad de esta Cámara con Colombia y el respeto a su soberanía y a la democracia frente a la barbarie y al uso arbitrario de la fuerza. El gobierno colombiano debe continuar su programa de desarrollo social, diálogo y multilateralismo, aunque la administración Trump quiera desestabilizarlo y boicotear los esfuerzos. Me encanta. España respalda a Petro. Me encanta ese video. ¿Qué más tenemos aquí de ñapitas? No podíamos dejar de hablar de esa entrevista, de esas palabras de el gran y admirado Iván Mejía. Yo admiro a Iván Mejía, seguidor del pulso del fútbol todo el tiempo. Todo el tiempo. Allá en España lo seguía también. Y obviamente pues acá en Colombia. Cómo me gusta. Cómo terapió y le cantó la verdad a César Augusto Londoño. Otro de esos amplificadores. De esos medios sinvergüenzas. Miren lo que dice Iván Mejía. El último grave problema que tuvo con César Augusto Londoño, se convirtió en vocero de directivos, amenazándome, lavaperros, como dicen, ¿no? Y el gran Iván Mejía confesó que aceleró su retiro por Londoño y que era vocero de directivos para amenazarlo. Por acá tenemos esto. Espere. Es que tiene musiquita, no lo puedo colocar. Bueno, y nos evitamos también de pronto problemas de copyright. Entonces, vamos a leer esto. A mí me encanta leer. Iván Mejía se retiró de los medios de comunicación hace 7 años, pues decidió dejar los micrófonos, las cámaras y las letras en diciembre del 2018. Sin embargo, sus opiniones en redes sociales son seguidas por más de 500,000 seguidores en X. Uno de ellos soy yo. Y aquí lo ponemos en las miniaturas. Me encanta Iván Mejía. Y como periodista deportivo, amante del deporte, también es un gran amante de la Fórmula 1 y en eso coincidimos en muchos de los aspectos que él expone tras una carrera, seguidor también de la Fórmula 1. Pero continuemos entonces con es que me sonó por allá el teléfono y me tocó cortar. El reportaje que publica Fútbol Red. En una extensa charla con su colega y amigo Rafael Villegas, en agradable, claro, Mejía habló de su carrera periodística, de su vida después del retiro, de los narradores con los que trabajó y muchos otros temas. Y en medio de la entrevista, confesó sus problemas con César Augusto Londoño, quien trabajaba en Caracol Radio, que heredó la conducción del programa El Pulso del Fútbol, luego de la salida de Mejía y de Hernán Peláez. Ese era el verdadero pulso. Es que hay otro que no me acuerdo cómo se llama, el que hacía después con César Augusto Londoño, con otro que se pinta el pelo, no me acuerdo cómo es que se llama, un caleño. Bueno, Iván reveló que su retiro se aceleró porque no soportaba seguir haciendo pareja con Londoño. Creo que me fui en el momento justo. Una de las cosas por las que me fui es que me estaba mamado de hacer el pulso con Londoño. Estaba absolutamente aburrido de tener que soportar esa lambonería, ese lameculismo permanente, esa falta de posición y ese deseo de estar atravesado a toda hora. No lo soportaba. Mejía recordó que fue en la final del Mundial 2018 que anunció que se retiraba de los estadios y que no comentaría más partidos de fútbol. Sin embargo, continuó en el pulso. Sin embargo, comentó que no aguantó mucho más e hizo una grave acusación de Londoño. A los 3 o 4 meses del Mundial de Rusia estaba aburrido. Dije, esto no va. Se me está convirtiendo en un drama cada programa tener que aguantarme a este muchacho insolente, sobando chaqueta, trayéndome mensajes de directivos amenazándome, comentó Mejía Álvarez
Cosa muy grave, él se convirtió en vocero de directivos amenazándome. Entonces dije, pues me voy, insistió el periodista que tuvo 50 años de carrera y que hoy vive en Cartagena. Es una parte, entonces por ahí está la entrevista, si la quieren ver está en YouTube. En YouTube aquí la vemos. Iván Mejía, la verdad frontal. No soy vocero de nadie. Ese también los tiene bien puestos, como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, tenemos mañapitas y por supuesto nos vamos. Noticias buenas. Primero que todo vamos a mostrar esta. Cae depósito explosivo en Vista Hermosa, Meta. En el marco del esfuerzo operacional de nuestro ejército, ubicó y destruyó un depósito ilegal del grupo armado criminal de las disidencias de alias Calarcá, que delinque en la vereda El Triunfo, Vista Hermosa, Meta. 27 artefactos explosivos, 22 granadas, 30 metros de cable dúplex, 4 cargas dirigidas, 4 detonadores ineléctricos, una batería, elementos de intendencia. Por aquí vemos las imágenes. Arias Calarcá. ¿No? Vean eso. Vean eso. Listo. Siguiente ñapita. Buenas noticias. Entrega de tierras, por supuesto. Felipe Harman. Ver a más de 2.000 campesinos y campesinas metenses allá en el Meta, firmes y luchadores, reunidos alrededor de un mismo propósito, nos recuerda el verdadero espíritu de la reforma agraria, la defensa digna de la tierra y de la vida en el campo. Con amor, respeto y un profundo compromiso, aceptamos la invitación a Granada Meta, donde hoy los y las lideresas campesinas alzan su voz para exigir la consulta campesina. Aquí, en medio del sentir popular, se percibe la fuerza de la organización, la unión y la esperanza que nace del territorio. Consulta campesina ya. Se me viene a la cabeza, ¿qué pasó con los comités entonces que ayer volvió a dar la orden de Gustavo Petro de la recolección de firmas para la constituyente? ¿Dónde están? Vemos estas imágenes, entonces cierro el paréntesis porque es que me pego 2 brincos, pero vea la organización a lo que lleva. Y ahí vemos a Felipe Harman, Barranca de Upía Meta presente, acá Sopiña, Asociación Termales del Encanto, en fin. Ahí vemos lideresas, vean eso. Vean eso, qué bueno, me encanta. Y allá en el Meta, ¿no? Allá en el Meta. ¿Qué más tenemos por acá de la Agencia Nacional de Tierras? Entregamos el predio Costa Rica en Santa Bárbara de Pinto, Magdalena. 498 hectáreas para 38 familias campesinas, entre ellas 26 mujeres cabezas de hogar. Con esta entrega ya son más de 22.000 hectáreas adjudicadas en el Magdalena, tierra que hoy vuelve a manos del campesinado. La reforma agraria avanza donde más se necesita, en el territorio y para el campesinado. Por acá tenemos un video que han publicado. Este predio es de ustedes, señores. Pueden tomar posesión. Bienvenidos. Hoy la Agencia Nacional de Tierra nos hace entrega del predio Costa Rica. Hoy este predio será un lugar de paz, un lugar para resarcir tanta deuda histórica del Estado colombiano con el campesinado que tanto lo ha necesitado. Comenzamos a reducir la brecha histórica de desigualdad social y por eso seguimos avanzando con la reforma agraria. Estamos contentos porque tenemos tierra propia para que nadie los venga a sacar, para cultivar el pan coger de hoy y el de mañana. Gracias a la Agencia Nacional de Tierra por dignificar la vida en el campo. Siempre destacaremos, obviamente, la acción del gobierno, pero Felipe Harman, su gran labor. También me gustaría encontrármelo algún día. Escuchen esto, ya llegando al final de este contenido. Es el mejor presidente que hemos tenido. Para nosotros los pobres, ¿no? Los que defienden a Uribe son ricos. Yo no me imagino un hijo de madre que se gane el salario mínimo y esté defendiendo a Uribe. Yo no me imagino, yo no creo que todas las personas que me echan la madre y que me critican son ricos, son puros ricos. Son personas que pagan salud especializada y todo eso. Sí, querido amigo. Muchos.
por aquí los ves ganando el salario mínimo, incluso hasta menos, y defendiendo al Matarife. Triste, triste eso, pero es real, es cierto. Oiga, que el país está jodido, dicen los vendedores de mentiras. Vean esto que publica La Gata en el Tejado y que está ocurriendo en la Feria Internacional del Automóvil. Que el país está jodido, dicen los vendedores de mentiras. Párale bolas. Estamos en la Feria del Automóvil. Esto está repleto y así han estado todos los días de la feria. Kia le puso a sus vendedores una meta de vender 2.000 carros, ya llevan 1.000. Chang'an le puso a sus vendedores meta de vender 1.000 carros solo con la marca Tipal, ya llevan 400. Y otras marcas igual. En esta feria del automóvil fácilmente se pueden vender unos 10.000 vehículos entre todas las marcas. Cada carro, el más barato, vale 45 millones de pesos, el más barato. Pero el promedio de todos los vehículos está alrededor de los 120, 130 millones de pesos. Esto no es el síntoma de una economía que no está funcionando. Todo lo contrario, es el síntoma de una economía que está boyante, que el consumo está supremamente activado y que hay líneas de crédito e ingresos para todos los hogares. Ayer llegó Tesla a Colombia y la gente está haciendo fila para comprar carros de 120 millones de pesos. No es un monto menor, estamos hablando de casi 80 veces el salario mínimo y la gente comprando como si estuvieran comprando una libra de arroz. Una libra de arroz que también está barata, ¿no? Filas de gente comprando Teslas. Increíble. Pues con esa sonrisa y con esa buena noticia, que es la realidad que estamos viviendo aquí en Colombia, les decimos hasta la próxima. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas y les enviamos un abrazo ancestral desde Bogotá, después desde cualquier parte de Colombia. Nos vemos entonces en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes, para sus familias, para sus hogares. Que la mano de Dios la sintamos porque la vamos a necesitar. Por supuesto que sí. Nos vemos entonces en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Y una invitación a que se suscriban aquí a Colombia con C. Aquí no somos bodegas, pero sí estamos convencidos de que Colombia y de que otra Colombia es posible. Lo vamos a lograr. ¡Mua! Gracias, gracias, gracias. Me tocó hacer ese frenazo al final del video. Justo estaba cerrando y me llega un mensaje por WhatsApp. Le agradezco a Oscar. Tenía que volver a aprender los equipos y ahora sí, después de esto cerramos el video. Pero no podía pasar esto por alto. Noticia de última hora. Espere que aquí lo tengo, me acomodo otra vez. Se hace justicia para miles de víctimas del paramilitarismo en el país. Condenado a 28 años de cárcel, el hermano de Álvaro Uribe. Ay, vamos viendo todo, ¿no? Condenado el hermano de Álvaro Uribe por delitos asociados al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles a 28 años de cárcel. Escuchemos a Wilson Arias. Noticia de última hora que me tocó volver a aprender los equipos. Me disculpan ahí el fin, pero pues no podía pasar por alto esto. Se hace justicia. Ha sido condenado a 28 años de prisión el criminal Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en razón de, comillas, que llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliares de grupos subversivos, tal cual ha obrado el paramilitarismo en todo el país y en este caso con la ominosa complicidad de autoridades, según ha dicho el propio Jaya, es decir, autoridades políticas, autoridades del Estado, connivencia del ejército, de la policía, de la fuerza pública y evidentemente deja muy mal parado las otras investigaciones que también en relación con su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que se haga justicia en el país, que se repare, que se condene, que haya verdad para la nación colombiana. También no puedo dejar de decirlo, desde 2017 inició la investigación, largos, penosos años en investigación que llegan a buen término el día de hoy. Este es un día de justicia para Colombia. Abrazo grande para todos y todas. Excelente.
Vea. Por fin. Y esto es un mensaje también al hermanito. Hablaremos de todo esto que sin duda será la noticia del día. Entendemos ahora también esa estrategia de esos medios, ¿no? ¿Cómo quedan al descubierto? Me voy feliz. Ahora sí, abrazos, besos y nos vemos en la próxima. Chao.